Y de alguna manera lo dice y no lo dice el testigo, porque lo llama mediumnidad. El tema de la razón por la que es abducido, y creo que no es la palabra exacta. Resulta que durante la década de los 90, y dentro de la investigación que hicieron sobre los implantes los investigadores John Mack y Willie Strieber, se encontraron con una grandísima cantidad de perfiles de personas contando su abducción, pero se encontraron con un problema. Todas las personas contaban exactamente la misma experiencia. Todas descubrieron implantes en radiografías de diferentes partes de su cuerpo, como mi testigo, por cierto, pero no se conocían esas personas, y además es que no tenían intención de conocerse, y eran completamente diferentes esas personas, diferentes edades, alturas, pesos, y todo lo que ocurría durante su supuesta abducción comenzaba con una llamada de atención por la noche, y ahí radicaba la gran clave: su increíble momento de la noche. Estaban durmiendo, o en duermevela, ahí que estás ahí medio durmiendo, y de repente su mente despertaba de una manera única, no como cuando te vas a dormir o te das la vuelta, no. Despertaba de una manera única, de una manera que sabían que no era para cualquier cosa, sino para ellos. Una llamada de atención a nivel mental, a nivel cerebral, que no se iba y que siempre tenía que ver, pues, básicamente con esas experiencias que tenían de abducción. Estamos hablando de esas personas con implantes en el interior de su cuerpo, en sus extremidades, radios, cúbitos, metacarpos, muñeca, carpos, cuello y húmero. Es decir, las personas que tienen implantes se despiertan durante la noche de una manera única, y ellos saben que ese despertar es único, y saben que ese despertar es para ellos. Y a ellos les pasa poquísimas veces en su vida, pero saben qué es lo que ocurre después, pero luego también saben que esa parte de su memoria la tienen borrada. También es posible, y esto se sabe con el paso de muchos años después, que puede que descubran su implante o no. Esto ocurre con el tema de las radiografías. Es decir, puede que aparezca en su cuerpo, que ellos lo sepan, ¿no? Que ellos pues sepan que lo tienen, o que no lo sepan, ¿no? Implantes como el que me ha enviado este testigo en una radiografía real. Objetos como el que estáis viendo aquí, que se distinguen perfectamente y que no tiene nada que ver con almacenamiento alguno del cuerpo humano o del metabolismo, de lípidos o de glúcidos. Estamos hablando de una naturaleza metálica. Muchos de estos implantes fueron públicamente extraídos según los más
estrictos controles médicos y sanitarios, y los cuerpos es que han llegado a ser estudiados por algunos de los más prestigiosos laboratorios del mundo, como el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el New Mexico Tech, los Seoul Laboratories, la Universidad de Toronto, la Universidad de York o la Universidad de California en San Diego, todos con un historial, la verdad es que intachable, en el estudio de las nuevas tecnologías médicas. Es decir, que no estamos hablando de Perico el de los palotes, estamos hablando de gente que sigue las últimas tendencias en el desarrollo de las aplicaciones relacionadas con la nanotecnología. Bien, pues se han llegado a extraer, y estas operaciones se han llegado a grabar en vídeo, grabadas y monitorizadas por más de un médico. Es decir, no estamos hablando de uno que está ahí, que es un friki, no, más de un médico, gente que se lo ha tomado muy en serio, porque es un tema muy importante. Protocolos de calidad de imagen y de seguridad. Estamos hablando de la ufología en la universidad. Es decir, le podéis decir al que se quiera reír de estas cosas que se informe un poco. Y bueno, pues yo llevo desde que era adolescente, pues porque yo he nacido para hacer lo que me estáis viendo hacer, yo he nacido para hacerlo. Aunque me cueste más o me cueste menos, pues he nacido para hacerlo, ¿no? Y cuando era adolescente, tenía 16 años, pues tuve que ver una de estas operaciones entera, y casi me da un patatús, la verdad, en un primigenio internet, pero lo tuve que hacer porque lo encontré, aquella operación, y en 1995 se hizo una de esas operaciones, de hecho la primera se hizo. No estaba con un bol de palomitas ahí, con un póster de Hulk Hogan detrás, ¿no? Pero bueno, pues lo hice, ¿no? Y era un vídeo larguísimo y pues tendría unos 16 años o así, ¿no? Y bueno, pues fue impresionante lo que vi. Era un 19 de agosto del año 95. Era el doctor Roger Leir. Hizo 2 operaciones a la vez. Y el señor Leir sacó 3 objetos. Uno de un paciente y 2 de una segunda paciente, los 2 californianos. Los de la mujer estaban situados en el dedo gordo del pie izquierdo, uno a cada lado del hueso de la falange media, y el tercer objeto fue localizado en el dorso de la mano izquierda del segundo paciente, muy profundo, sobre el área de la membrana entre el pulgar y el dedo índice, colindante con los huesos de las falanges proximales. Por cierto, no muy lejos de donde tenemos la radiografía que os estoy enseñando. Esto como apunte personal. Por supuesto, en este punto de la investigación no tenemos datos del testigo sobre campos magnéticos asociados a esta zona porque no he podido seguir con la investigación, ¿no? Pero es interesante lo que cuenta sobre el dolor, porque es que resulta que el doctor Roger Leir decía que en sus operaciones, al rebuscar cuando estaba ahí, ¿no? Y es verdad que se oían gritos, ¿no? En las grabaciones, ¿no? Decía que en sus operaciones, al rebuscar, al estar ahí, el tío ahí, con los escarpelos, ¿no? Pues, al tratar de quitar el pequeñísimo implante, el paciente gritaba de dolor, saltaba, lo que significa que aquello estaba pegado a las fibras nerviosas. Lo que significa, por tanto, que aquello se estaba saltando completamente la anestesia que le habían puesto para que no sufriera dolor alguno. Es decir, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Pues claro, el señor que me está mandando el correo me está diciendo que sufre dolores en esta zona. ¿Podría estar ocurriendo lo mismo? ¿Podría estar de alguna manera ese implante realizando algún tipo
de reacción con su cuerpo que estuviese mandando algún tipo de señal eléctrica a los receptores de dolor ubicados en su cerebro, lo mismo que pasaba en las operaciones del doctor Roger Lehr? ¿Y por qué lo hace? ¿Estaría ocurriendo como en estas operaciones? Claro. No sería la primera vez, por tanto, que ocurriría. Decía el doctor que esos vínculos del implante y el hueso serían prácticamente invisibles al ojo humano. Y es verdad que aquí en la radiografía pues no tenemos resolución suficiente, ¿no? No podemos verlo bien, ¿no? Pero ¿cómo habría llegado hasta allí? La gran pregunta, ¿no?, de todo esto. ¿Se habría inoculado vía oral para que se recompusiera justo ahí de forma controlada? Qué difícil. No tenemos tecnología para hacerlo. Nuestra ciencia no ha llegado a ese punto. Esto es una recombinación físico-química realizada con metal y además con un criterio perfecto, por tanto. Y entonces ahí, ¿y por qué ahí? Estamos hablando de una ciencia impresionante. No se sabe, pero debe haber una razón porque los especímenes muestran siempre las mismas zonas. Ahí hay una clave. Es una zona de marcado. Tenemos una clave increíble en el tema de los implantes. Lehr dijo, y cuando extrajo en el año 95 su primer objeto, por cierto de la misma forma o volumen triangular o lagrimar, si es que existe ese término, no de lágrima, que en este caso nuestro, del año 2017, que me ha mandado en el año 2017 nuestro testigo, ¿no? Pues se dio cuenta de que tenía ante él un objeto metálico. Pues sí, ¿no? Pero primero había como una membrana biológica que hacía como de interfase, como de protección, ¿no? Y trató de cortarla, pero no pudo hacerlo con el escarpelo, ¿no? Y os cuento su investigación porque es que fue absolutamente impresionante. Exponía el doctor Roger Lehr que cuanto más tiempo estaba este implante en el cuerpo del portador, del huésped, que somos nosotros los huéspedes, pues la membrana se mantenía constante en su tamaño, como si el cuerpo del propio huésped fuese aportando proteínas y fibras a la misma. Es decir, cuanto más tiempo estaba fuera, todo lo que era el implante, pues más pequeña se hacía la membrana y se degradaba. Es decir, si tú sacabas el implante fuera de lo que era el cuerpo humano, lo que lo protegía se iba haciendo más chiquitín. Luego la reacción del cuerpo era de una total aceptación, ya que incluso se pudo comprobar que pues no existía una inflamación de los tejidos circundantes a esta membrana. Esto es una anomalía médica impresionante. El cuerpo tendría que haber creado una herida. Es decir, si yo cojo, me hago una herida, una raja, y meto ahí pues un cachito de metal y lo cierro, pues se inflama. En este caso, además de que no había ni entrada ni salida, es que no había inflamación alguna. Imposible. No pasaba eso. El cuerpo no solo no rechazaba a este extraño objeto con su membrana biológica, sino que no creaba anticuerpos, no lo aislaba y de hecho, pues alimentaba su estructura biológica externa, creaba un circuito biológico perfecto que iba desapareciendo conforme el objeto estaba fuera del sujeto. Es decir, pues que lo iba alimentando. Básicamente que era, pues,
que aquel implante iba pillando del cuerpo directamente. Increíble. Es que es así, ¿no? Luego, esos tejidos del huésped que rodeaban a la membrana del implante escondían además un secreto que a mí me parece bastante inquietante.